Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast Un sector, una voz, el videopodcast de la distribución profesional de material de construcción, fontanería y climatización. Y hoy vamos a tratar un tema que siempre está en el aire en prácticamente todas las conversaciones que tenemos, y hoy vamos a empezar a tratar de aterrizarlo. Es el primero de unos cuantos sets que tenemos preparados en materia de transformación digital, y es de esto de lo que vamos a hablar de la mano de un experto en el mundo de transformación digital y dos empresarios del mundo de la distribución. Rocío, tú nos levantas las cartas. Pues como decía Sebastián, tenemos 3 invitados. Vamos a hacer un poco una introducción. Tenemos por un lado a Santiago Goicoechea, profesional con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la tecnología. Comenzó como programador y poco a poco pues fuiste evolucionando hacia roles más vinculados al desarrollo de negocio, ¿no? Siempre en compañías de software, consultoría y servicios tecnológicos. Ha trabajado tanto en pequeñas empresas como en grandes multinacionales, siendo especialmente significativa su etapa en Adobe, donde lideró durante 6 años el desarrollo del mercado de e-commerce en Iberia. Actualmente, Santi es director comercial en D-Tailers, una empresa que impulsa la transformación digital en entornos B2B y con un foco muy claro en el sector de los materiales de construcción, ¿no? Con lo que hoy pues, nos va a poder aportar muchísimo. A nivel personal, es un apasionado de los deportes de montaña, aunque su agenda ha cambiado recientemente y has tenido que bajar el ritmo, ¿no? Ya que, bueno, por un muy buen motivo, y es que te has convertido recientemente en padre. Otra vez. Enhorabuena y bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, gracias a vosotros. Tenemos también a Toni Bosch, que es responsable de innovación y desarrollo de negocio en Guillermo Durán, empresa centenaria que ha apostado por la digitalización, implementando soluciones como SAP Business One para optimizar sus procesos internos. Estudió ingeniería industrial, posteriormente estuvo trabajando en una empresa de consultoría donde realizaba proyectos de instalaciones durante unos 5 años, y hace 2 años ya que se incorporó a Durán, donde como responsable de innovación y desarrollo se encarga de la propuesta y ejecución de nuevos proyectos orientados a la mejora de procesos. Se siente orgulloso de los pequeños cambios pues, que han podido ir aplicando en la empresa para ir mejorando en la operativa diaria, ¿no? Esos pequeños cambios que al final pues, importan mucho para el proceso general. Y bueno, tus aficiones están muy relacionadas con el deporte y el mar. Bienvenido, muchas gracias. Y tenemos, por último, a Agustín Torres, un veterano del sector de la distribución profesional de materiales de fontanería y calefacción. Desde sus inicios en la empresa familiar Suministros Coplasa, Agustín ha demostrado una visión emprendedora y una capacidad de innovación que lo han convertido en una figura clave dentro del sector. Es socio fundador del grupo FICE, pero quizá uno de sus logros más visibles ha sido su papel como precursor de la Feria del Instalador Profesional de Valencia, un evento que desde hace más de 15 años reúne a profesionales del sector pues bueno, para compartir conocimiento, tecnología, nuevas tendencias. Además, Agustín es creador de la solución C80, mostrando su compromiso constante con la eficiencia y la innovación. Y tiene sin duda una gran carrera dentro del ámbito profesional, pero también en tu vida personal, ya que tu afición en tu tiempo libre es correr, ¿no? Así es. Bienvenido y nada, espero que os sintáis a gusto en esta conversación. Gracias. Pues muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a los tres. Y la primera pregunta que vamos a lanzaros se la voy a lanzar a Santi, ¿no? Que es un poco de aquí sobre quien va a pivotar el mensaje experto, y la experiencia de caso del sector pues la compartiremos con Agustín y con Toni. Y bueno, no sé si es una buena pregunta o no desde el punto de vista de tratar de empezar la casa por el cimiento. Por la base. Por la base. Me salía tejador o no, por el cimiento. ¿Qué es el dato? De hecho, voy a intentar hacerlo de una forma alejándome de tecnicismos, ¿vale? Estamos aquí para que las empresas pierdan el miedo a esa transformación digital, ¿no? Y para mí el dato es el ingrediente principal. Y esto no va... Cuando pensamos en transformación digital, me preguntan ¿por qué? Voy a vender más. El vender más es una consecuencia, ¿vale? Es una consecuencia. Lo que se busca en primera instancia es mejorar el servicio, mejorar la satisfacción del cliente. Y eso va a llevar después a una fidelización mayor o a un incremento de ventas. Pero el dato es el que nos va a permitir hacer ese trato tan cercano que hacéis en las tiendas, en los almacenes, con los comerciales,
porque cada uno maneja un volumen de clientes concreto, manejable, valga la redundancia, y capaz de entender cómo tratar a cada cliente de forma personalizada, y el cliente lo agradece, y el cliente seguramente no se va a cambiar de empresa tan rápido por unas décimas de euro, sino que la fidelización, el trato, el que te conozcan va a hacer que podáis fidelizar a ese cliente en un entorno más clásico, ¿no? Si vamos al mundo digital, el dato es la X o el ingrediente que nos va a permitir realmente hacer esto, hacer que a gran escala ese cliente se sienta identificado, se sienta correspondido, que el salto al canal digital no sea peor, sino que sea mejor, que sea igual de cercano que ha sido hasta ahora. Entonces, con el dato vamos a trazabilizar qué hace el cliente, qué ve, qué ha comprado, qué quejas tiene. No quiero hacer una promoción a un cliente que se está quejando de un servicio concreto, de una entrega, ¿no? Porque vas a enfadarlo, ¿no? Con lo cual, gracias al dato bien conectado con todas las fuentes de datos más transaccionales o de back office, o sean más front, más de actividad con el cliente, cruzando todo esto vamos a poder resolver el gran reto, que es que sea una experiencia digital, pero cercana. Sería digamos, la teoría del dato. Sí. Pero ¿cómo está el sector? La cadena de valor, ¿no? Porque ese dato el distribuidor lo tiene que recoger. Si lo tiene que enriquecer ya tenemos un problema. Entonces, si no está enriquecido y no está normalizado, los problemas comienzan a sumarse. ¿Cómo veis vosotros desde vuestra experiencia el contexto del sector, ¿no? Desde cómo conseguir un buen dato o generar un buen dato? Sí, a ver, el dato nosotros lo visto un poco más, como dices, de la parte del distribuidor. Es al final cualquier unidad de información que para nosotros es muy importante que esté contextualizado, que lo podamos comparar dentro de un mismo ecosistema, digamos, que tengamos pues, un histórico con el que comparar. Es importante que todos hablemos de lo mismo, porque sí que es verdad que a veces se habla de margen, se habla de qué es una venta, si una cosa la consideramos venta, si o sea, un transporte. ¿Lo consideramos venta o no lo consideramos venta? Y sobre todo que lo podamos recoger de una manera un poco fiable y que sea un poco para que hablemos un mismo idioma al final. Es lo importante y a partir de ahí ir construyendo como dice Santi. Sí, así es. Al final el dato, como ha dicho Santi, es el ingrediente con el cual uno empieza a medir todos los procesos con los cuales al final uno puede acabar tomando buenas decisiones, ¿no? Porque sin datos no podríamos tomar decisiones, ¿no? Y ese ingrediente o la suma de muchos ingredientes acaban siendo pues, vitales para poder tomar una serie de decisiones en todos los niveles de la empresa, desde logísticamente hasta en ventas, hasta en compras. Todo pasa por el dato. O ese ingrediente que conectado y bien conectado, pues puedes trazar, puedes listar, puedes sacar estadísticas y a partir de ahí ya digitalizado, pues es mucho más fácil. Y para conseguir eso entiendo que tiene que haber una buena relación con el proveedor, de donde surja la fuente original del dato. Y no sé, en vuestro caso, ¿qué cantidad de referencias trabajáis y qué porcentaje realmente os viene esa información razonablemente bien organizada, al menos para procesos fundamentales, y en qué medida ya los tenéis, ese dato os viene enriquecido en tiempo y forma, ¿no? De forma constante, pues para actualizar tarifas, gestión de datos logísticos, ya un poco más avanzado todo lo que sería campos técnicos de producto para enriquecimiento de proyecto, o ya si nos vamos al contexto de sostenibilidad normativa y adaptación a nuevos requerimientos que va a empezar a haber. ¿En qué nivel diríais que está el sector? Sector como cadena de valor, ¿eh? No hablo de... Al final esto entiendo que es una cadena de valor. A ver, yo hablo de lo que yo conozco, que es... tu segmento, que está más avanzado que el de materiales, sí, el de bueno, clima. No lo sé, pero de lo que yo conozco sí que es verdad que tenemos la suerte de tener un sistema de gestión con un banco de datos muy potente, donde, pues, por ejemplo, para consultar información de un artículo, pues en ese mismo banco de datos está todo muy conectado. Hay
pero son 1.200 marcas conectadas en este sistema de gestión con imágenes de producto, packaging, unidad de embalaje, peso, ficha técnica, tarifa actualizada, últimos precios anteriores. O sea, todo eso lo tenemos bastante conseguido con el sistema de gestión que tenemos. Entonces, esa parte nosotros la tenemos, otras no, pero esa en concreto la tenemos bastante solucionada. El tema... Y en el caso de los materiales, esa base de datos, por desgracia, no hemos sido capaces de... Efectivamente, crear. nosotros nos cuesta mucho, pero además también tenemos toda la parte de materiales, pero también tenemos muchas familias diferentes, llegamos hasta las cocinas, tenemos también fontanería, material de electricidad, ferretería, y esto hace que se complique mucho. Y nosotros al final pues manejamos cada año unas 20-25.000 referencias diferentes, y esa base de la información que nos proporcionan los proveedores, tarifas, catálogos en PDF, en Excel, y cuesta mucho. Que la tenéis que trabajar internamente. Efectivamente. Y es un trabajo. Y ¿tenéis cálculo por casualidad sobre qué? Porque uno de los problemas que tiene un distribuidor medio respecto a otros formatos comerciales es precisamente el tamaño. El tamaño no le permite escala y eso genera incrementos de ineficiencias, ¿no? Baja una menor productividad, por decirlo de alguna manera. ¿En qué, por casualidad, tenéis estudiado, o vosotros que habéis trabajado con distintos distribuidores del mundo de materiales y de fontanería y clima, en qué medida un buen proceso de adquisición, de automatización en la adquisición de un dato enriquecido y normalizado podría mejorar la productividad de una compañía, evitando tanto procesos repetitivos que no producen nada como errores al final también? Son errores de servicio, esto ya sería un intangible. Claro, nosotros estamos muy detrás de esto porque, bueno, con el famoso PIM, el repositorio de datos que hemos intentado muchas veces intentar encontrar una solución, pero al final es muy complicado el aunar a tantos proveedores como tenemos nosotros o las empresas quizá más cercanas a lo que nos dedicamos nosotros, al material de obra, baldosa y todo esto. Es muy complicado, pero está claro que una base de datos así nos iría muy bien, sobre todo de cara ya a tener una información más ampliada de producto, para poder tener una plataforma de comercio online. Nosotros al final tenemos una plataforma, pero con muy pocas referencias, porque cada referencia le tenemos que estar alimentando, enriqueciendo el dato, o sea, con datos de fotografías, fichas técnicas, y eso nos lleva mucho trabajo. No se puede escalar. Entonces al cliente no le da servicio. Bueno. Sí, por suerte la tecnología avanza y creemos que con la inteligencia artificial, no de forma automática, haciendo un esfuerzo naturalmente en ambos lados, ese reto o ese gran problema que tiene el sector hoy en día, poco a poco se va a ir resolviendo, ¿vale? No te estoy diciendo, ahí hemos hecho pruebas con algunos PDFs de catálogos que son casi ilegibles para un humano, ¿no? Porque son muy complicados y esos sí que son casi intratables. Otros más bien formateados sí que nos permite automatizar esa carga de información. Además, es una carga de información, como decías, Tony, para el e-commerce importantísima, porque cuando vendemos un producto físico, el cliente está delante del producto y no necesita tanta información. Tiene 5 sentidos y puedes valorar un producto de una forma mucho más rápida. Cuando vamos al salto online, no estamos presentes en el producto, con lo cual sí o sí hay que extender los atributos del producto, y eso es ahí donde os encontráis con el mayor reto, porque son catálogos inmensos, porque son muchos proveedores a poner de acuerdo, y sin eso puedes hacer una web muy bonita, puedes hacer muchas cosas, pero sin esa base, pues naturalmente va a ser difícil avanzar. ¿Y qué barreras, por ejemplo, en el sector vuestro de agua y clima, que ya por lo menos disponéis de esa base de datos histórica, qué barreras son las que encontráis? Y en el campo ya más de materiales, ¿cuáles son las principales barreras? Por una parte, tanto materiales o técnicas como incluso de dimensión cultural, porque esto es algo que afecta a toda la compañía. Sí, las barreras, lo que tú has dicho, al final hay una barrera humana, es decir, de cultura, que esa barrera es muy importante. Hay que transmitir al equipo que una digitalización en algún proceso puede suponer un cambio de metodología en la manera de trabajar, y cuando una persona está trabajando cómoda de alguna manera y durante muchos años de una manera donde está cómoda porque ya lo tiene automatizado mentalmente, el decirle que tiene que
hacerlo de otra manera, esa inseguridad que le puedes causar, luego se tiene que ver reflejado en que esa digitalización o ese proceso automático, semiautomático, pues eso al final es mejor para la persona que trabaja y en redundancia para la empresa, ¿no? Eso es una barrera. Y la otra barrera es la tecnológica, ¿no? Que lo hablábamos antes que... Yo te voy a preguntar por eso de esas malas experiencias. Sí, a veces la informática teóricamente está muy bien y viene a ayudar, pero en la práctica a veces poner en marcha un proyecto es muy complicado, se hace muy complicado y tienes que tener la suerte o la fortuna de que tu compañero, el compañero de viaje con el que has decidido emprender ese proyecto tecnológico, pues te lo haga muy fácil, porque en el día a día las pymes como la mía, que estamos en nuestro mundo de trabajar, de atender al cliente y de servir, ¿no? Pues si vienen muchos impedimentos en algo que tú has puesto mucha ilusión, pero son muchos más impedimentos que puestas en marcha, al final uno entra en cierto desespero. Entonces, esa es otra barrera que yo encuentro. ¿Y en vuestro caso, Tony? Claro, al final es muy parecido. También es lo que comentabas, también estamos muchas veces muy en el día a día, no te permite encontrar ese momento de decir, bueno, ahora voy a implantar esto, y sobre todo la dependencia de eso, también de un socio tecnológico, digamos, alguien que te ayude en todo este proceso, que muchas veces no se da la misma prisa que tú o no tiene la misma urgencia. Dependes de ellos porque tú no eres ningún experto. Correcto. Entonces es complicado porque bueno, nos pasa a veces con nuestro sistema de gestión que necesito estos cambios y al final es complicado, no los puedes hacer tú mismo. Y después también, obviamente, todo el tema de la barrera, un poco el miedo que hay que vencer de la plantilla a la hora de poner, aunque por mucho que ellos lo perciban como una mejora, igualmente pues tienen miedo, tienen... Esa resistencia al cambio. Y luego quizás tenemos un pecado capital que es el de la Torre de Babel, ¿no? Que el no tener un modelo normalizado lo que hace es que cada la información pues, venga en distintos idiomas, entiéndaseme, y eso pues, ya está tipificado, ¿no? desde el Antiguo Testamento, que es un error un pecado como de orgullo. ¿Y en qué medida tú crees que la inteligencia artificial, en el sector de electricidad, por ejemplo, que es un sector muy diferente porque está muy concentrado a nivel de fabricantes, pues hubo un clúster de fabricantes que dijo, ¡pum!, vamos a financiar a todo el canal esto, y los demás se subieron, ¿no? En nuestros sectores ya más de clima, agua y materiales, eso es mucho más abierto, entonces es más complejo y desde la distribución se ha intentado, como sabéis, pero por desgracia no lo hemos podido llevar a buen término hasta la fecha, pero has abierto la puerta de la inteligencia artificial. Es que está ahí. Y no es solo ChatGPT, porque al final muchas veces la gente lo asocia a un ChatGPT. ChatGPT es una, o la que más conocemos, ¿no? Pero luego hay muchísimas. Y lo importante es darte cuenta de que tienes un nuevo potencial, que has ido caminando y puedes ir en bici, o has ido en bici y puedes ir en moto. Es aprender, y lo hablaba con un compañero también del sector el otro día, dices que me da rabia porque seguro que hay muchas cosas que puedo hacer y todavía no se me ocurren. Le digo, mira, yo estaba con un cliente hablando de ROI del proyecto, y en 5 minutos hice una calculadora de ROI para su proyecto, con no sé cuántos parámetros de entrada para su sector. Me habría tardado, si es que lo hubiese hecho, me habría tardado días en hacer eso, ¿no? Y al plano en el que estamos, al final es indudable. La inteligencia artificial nos da ese potencial de analizar más datos, de tomar decisiones que luego tenemos que valorar o aprobar, ¿no? Pero de automatizar procesos. Hay mucha cosa que realmente va a cambiar, y si no lo hacemos, nuestro vecino lo va a hacer, ¿vale? Y igual dentro de unos años nos encontramos con una desventaja muy grande, ¿no? Y un comentario curioso, hay empresas que por protección de datos no la usan, ¿sí? Las empresas americanas sí la usan, y estamos en una desventaja Europa y Estados Unidos, porque en Europa tenemos muchos frenos, muchos miedos en ese sentido, y en Estados Unidos van derecho. ¿Frenos mentales o frenos también legislativos? Legislativos, legales, medios, o muchas veces son incluso políticas de la empresa. Hay empresas en España, en Europa, que sí la usan más o menos, otras menos porque son más
tienen más temores o sus políticas no lo dejan, y al final estás en desventaja. No juegas al mismo juego, no juegas a la misma... ¿Y en qué medida, bueno, es un proceso, imagino, porque además es un mercado en ebullición, todo lo que tiene que ver con la IA, ¿en qué medida se puede aplicar en el día a día y en qué medida y en algún aspecto concreto se podría aplicar en un almacén medio? Sí, hay un ejemplo muy claro, que es o que te beneficia a ti o que te beneficia al cliente, ¿vale? Por ejemplo, poder hacer entradas de pedido con lenguaje natural. Esos clientes que dicen, no, yo no voy a hacer un pedido en una web, o sea, si no uso el ordenador, ¿qué me vas ahora a pedir que haga un pedido y me busque por un buscador? No. Pues a esa persona, iba a decir personaje, a esa persona le dices, oye, dímelo, mándame un mail o un mensaje de voz, que eso yo lo voy a transformar en un pedido. O vas a interactuar con un pequeño chatbot que con pocas preguntas te iré orientando y sabiendo quién eres. Oye, quiero repetir el pedido del martes pasado. Y la inteligencia te busca en la base de datos y te dice, es este, ¿verdad? Sí, ¿qué querías? ¿Lo mismo? Sí, pero quítame tal producto y ponme 2 de tal. Y en 30 segundos has hecho un pedido con una persona que es totalmente reacia a la tecnología. Sí, que no quiere estar ahí. ¿Vale? Que no quiere buscar. Pues vamos a eso. Vamos a utilizar la inteligencia para ponérselo tan bonito y tan fácil que no puedan decir que no. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Sí, yo a veces tengo alguna contradicción en esto porque... Ahora vamos al mundo real aquí. Sí. No, verdad, no digo que no sea real, pero... Nosotros tenemos una plataforma de e-commerce para los clientes y no todos están preparados o no quieren que les instalemos la plataforma e-commerce, que con uso de la contraseña acceden a ofertas, pedidos, albanes, facturas y pueden pedir. Y esa barrera de pedir aún en nuestro sector está lento. Coincide que los que nos suelen pedir son gente de mediana edad, o sea, con lo cual... Pero yo al final digo, joder, si todos tienen un móvil... Yo a veces le voy a un cliente y le digo, ¿tú has comprado alguna vez en una plataforma, no quiero decir el nombre, pero una plataforma de estas que todo el mundo compra? Sí, pues si estás preparado para esa, estás preparado para la mía también. O sea, lo otro es una excusa. No, es que yo no tengo tiempo, yo no quiero... Porque nosotros, las plataformas nuestras son muy sencillas, muy intuitivas. Y el tema es un tema cultural. Yo creo que... Pero eso sí que está avanzando. Toda la vida lo he hecho con tu comercial, lo he hecho con una llamada de teléfono. Pero también es verdad que se está avanzando. Yo querría que fuera más rápido, pero es verdad que se está avanzando. Lo que hace 2 o 3 años era impensable, hoy ya se empieza a... Lo que sí que sabemos es que, porque nosotros tenemos un panel de administrador y vemos, y casi todos los clientes que utilizan nuestra plataforma la están utilizando para consultar documentos. Y ahora estamos en la fase de a ver si se atreven a empezar a comprar. Pero sí que acceden, consultan mis ofertas, mis facturas, mis pedidos, mis albaranes. Eso, en el registro entra mucha consulta. Y ahora estamos en la fase de romper mano. Para conocer su relación con vosotros y que lo... Sí. Vivos y recuerdos sí que lo hacen. Sí, nosotros en la feria de instalador, por ejemplo, sí que hacemos mucho hincapié en que vuelvan a acceder, que vuelvan a tal, les invitamos a tal. Nuestra red comercial invita también a los clientes a que accedan a su plataforma personal. Y el sector va lento, pero está avanzando. La verdad es que y luego la distribución también está avanzando. Me refiero, seguramente todos querríamos que fuéramos más rápido, pero va avanzando, sí que va avanzando. Y estás en un sector que el cliente de clima y agua es... A ver cómo lo expreso sin que... Pero bueno, digamos que tiene hoy por hoy un nivel técnico superior al albañil medio. Entonces... No sé si eso afecta también o si quieres, el promedio de fontaneros instaladores es más profesional que el promedio del mundo de la albañilería. Bueno, no sé si es tanto eso. Nosotros no estamos tan desarrollados en este sentido como pueden estar ellos. Sí, porque el ecosistema no te lo permite. Bueno, sí, quizás es por esto o también porque los mismos distribuidores no nos hemos puesto a ello. También fruto de lo que comentábamos antes, de la dificultad de todo el tema de tener el producto digitalizado y todo esto. Pero bueno, tenemos claro que estamos trabajando en ello ahora y tenemos el proyecto en marcha. Y lo que tenemos claro es que, sea como sea, nuestros comerciales tienen que potenciarlo y estar detrás de ello para que sus clientes vean las ventajas y vean que puede ser mucho más rápido, que lo pueden hacer en cualquier momento, cuando ellos lo necesiten, y no estar
y no depender de la atención de nuestros comerciales, que eso a veces es un freno para ellos, porque bueno, pueden estar con otros clientes, cualquier cosa, y ese pedido ya no se puede hacer, por ejemplo, ese documento ya no se puede consultar. Entonces, esto es un avance que yo creo que es muy importante, y cuando ellos lo vean, sin duda que lo abrazarán. Sí, falta tiempo, pero me consta que la distribución del sector que yo conozco más, pero supongo que el de ellos también, están avanzando en esto, porque es que no cabe otra. El que quiere evolucionar, ¿eh? ¿Y qué tipo de solución? Luego, pues primero se lo pregunto a ellos y luego en este caso lo hacemos al revés, ¿no? Pones la parte, si quieres, más de experto. Pensando en vuestro modelo de negocio, ¿qué tipo de solución digital para cualquiera de los procesos, bien sea almacén, bien sea lo que sea, creéis que sería fundamental decir, hostia, si existiera esto? ¿Echáis de menos algo, decir, que esto me martillea la cabeza cada vez que veo cómo se tiene que hacer esto, o lo que me cuesta hacerlo cuando se podría? ¿Hay algún tipo de clave que os martillee la cabeza? Yo creo que hay muchas. Pues tenemos un problema. Sí, no, son muchos procesos de nuestro día a día que se podrían mejorar y igual no es tecnología, cosas que no existan, pero que realmente podamos implantar, desde todo el tema del aprovisionamiento, propuestas basadas en históricos, con pronósticos de compras según la temporada, según todo esto. Existir existe. Ahora, conseguir integrarlo, creo que es muy importante. Lo que comentábamos de tener toda la información del producto. Del dato a todos los niveles. Eso también, tener un buen sistema de datos, un poco que también dirija un poco la operativa de la compañía, basarse mucho más en el dato de lo que venimos haciendo hasta ahora. Hay que ir avanzando en todos estos sistemas. Y también, en cuanto a la relación con el cliente, pues implantar un CRM que te permita también llevar todo ese seguimiento al cliente. Nosotros en eso no estamos muy avanzados todavía. Y la parte de tener portales electrónicos donde los clientes puedan consultar todos sus documentos, hacer compras, pagos, todo esto es muy interesante. Es un proceso que se retroalimenta al final, ¿no? Porque eso es tener una cultura del dato, porque me entra por el cliente, pero el cliente tengo que tener un histórico coherente de información suya para que luego poderle aplicar, entiendo que ya hay inteligencia y que me haga todos los pronósticos o toda la... Efectivamente. De hecho, No, en mi caso básicamente sería eso, y nosotros sí que estamos un poco más, o donde tenemos que poner en los próximos años más fuerzas en el tema logístico, donde tenemos que, pues eso, aprovisionamiento, compra predictiva, todo este tema, que sí que los datos los tenemos, pero nos falta desarrollar el sistema interno para hacer un cálculo de aprovisionamiento mucho más intuitivo, más rápido, y trasladarlo luego a la venta también, ¿no? Pero bueno, la parte logística sí que nosotros tenemos un trabajo por hacer. La parte del cliente sí que la tenemos bastante bien solucionada. La parte de logística es donde ahí nosotros tenemos que trabajar aún más. Y tú, como visión imparcial, si quieres, ¿no? Yo empezaría por lo más fácil, entre comillas, que es sí o sí, y quizás ya lo tenéis en parte, a tener un portal de cliente, quizás un cliente que no compra online, pero que sea un 360 de todo lo que hace el cliente, lo que necesita, albaranes, facturas, documentación técnica. Y es una forma de animar a ese cliente que en principio te ha dicho que no, que él nunca va a comprar online. Pero si existe ese portal está actualizado, a vosotros les carga mucho trabajo, llamadas administrativas a los comerciales. Los comerciales no están para eso, están para vender. Llamadas de atención al cliente, que son un coste. Todo eso lo tiene al alcance de la mano el cliente, en un mejor servicio, porque es más rápido que esperar al teléfono o conseguir hablar con un comercial. Y además, fácilmente ese cliente ya a un primer paso ya ha entrado en tu casa digital, digamos, y seguro un día se va a dar cuenta que cuando está consultando pedidos históricos, al lado hay un botón que pone repetir pedido. ¡Ostras! ¿Tan fácil? Sí, y ese será el primer pedido que haga. Seguramente el primer pedido que haga no lo va a hacer de cero, buscando 20 productos diferentes para construir un pedido grande.
sino que lo va a empezar con un repetido repetitivo y se va a dar cuenta que es un momento. Yo creo que es importantísimo empezar por ahí, empezar por mejorar su experiencia y su satisfacción al final, ¿no? Pues hemos visto por dónde habría que empezar y vosotros en vuestra experiencia y dolores de cabeza, porque entiendo que esto es un elemento más, ¿no? Pero también de satisfacción, porque al final se busca que esos pequeños cambios que comentaba Tony, en la medida de lo posible que funcionen, pueden generar grandes transformaciones en la relación y entiendo que ese sería el objetivo. ¿Qué consejo, desde una vertiente ya como distribuidor, ¿no?, podríais dar a otros colegas que estén también o no sé muy bien cómo meterme y cómo coger el toro en este asunto de la transformación, no estoy metido, pero estoy como medio perdido? En base a vuestra experiencia, pues bueno, ¿qué consejo podríais, o buena práctica o idea que le podríais dar? Bueno, yo creo que es importante ir un poco paso a paso, no querer hacer grandes proyectos, abarcar mucho, porque ahí es cuando se complica muchísimo. Es quizá pues empezar implementando pues, en un área de la empresa, ir avanzando en toda esa digitalización o mejora, digamos, de todos los procesos digitales y acompañarte de alguien que pueda llevar de la mano, con quien confíes y que sirva, porque al final tú no vas a poder realizar todo, tienes que estar involucrado, pero al final es otra empresa. Consejo experto que te ayude a... Efectivamente. Sí, para mí es eso, es primero creerte o creerse uno mismo de que el cambio hay que hacerlo. Pues si uno no se lo cree, no lo va a trasladar bien. O sea, liderarlo. Y luego acompañarte de un buen compañero y como ha dicho Tony, pues no querer abrazar más de lo que puedes. Tienes que ir por módulos o por parcelas y ir poco a poco consiguiendo grandes éxitos o pequeños grandes éxitos que afiancen al equipo y que el siguiente reto, el próximo reto que le plantees al equipo lo va a coger con mucho más energía, con más positivismo, porque al final si vienes de una buena experiencia, el siguiente reto pues lo vas a coger por lo menos no tan de espaldas a la realidad, ¿no?, que es la de la digitalización. A tener muy claro el foco y empezar por algo muy concreto que además genere refuerzo sobre ese equipo. Sí. Y en tu experiencia, Santi, ¿qué es lo que os piden las empresas y en ese pedir, cuál crees que es el mayor error que se suele cometer más repetitivo? El mayor error para mí creo que es ir directamente a una pieza del puzzle sin ver el puzzle entero, ¿vale? Puede ser, ¿no? Quiero mejorar la captación de leads. Bueno, genial. Quiero sí o sí salir en 6 meses a producción con un B2B. Perfecto, pero es parte de una pieza, ¿no? Yo creo que hay que tener una estrategia muy clara, ir como decías Tony, paso a paso. No se puede dar un salto enorme de golpe. ¿Por qué? Porque ese salto primero tardas demasiado en hacerlo y además puedes equivocarte en ese salto. Muchas heridas por el camino. Sí, yo creo que es mejor. Es una iteración, poder salir cuanto antes, aunque no sea con todo el catálogo, aunque no sea con todo el proceso, aunque no sea con toda la digitalización de la compañía, pero poder ir testeando esas ideas con tu cliente y ver que funcionan, o si no funcionan, qué tengo que hacer para redirigirlas. Pero sí, yo creo que el error es la encapsulación de ciertos pasos del proceso o de la digitalización que no están bien conectadas. Hay que involucrar a todo el equipo, a todos los equipos, perdón. No podemos dejar de lado un marketing, no podemos empezar con negocio y luego imponerlo sí o sí a los comerciales sin que ellos hayan tenido o se sientan. A ver, tampoco es que vayamos a hacer la carta de los Reyes Magos y que todo el mundo ponga lo que quiera, no es eso, no terminarías nunca, pero involucrar a la gente, que se sientan partícipes. Participe del proyecto. Y tu reacción va a ser muy diferente, ¿no? Al final hemos estado hablando como de dos procesos, lógico, que al final se interconectan se interconectan entre sí, que sería toda la parte más operativa de back office, pero luego está todo esto como lo traslado al mercado. Y cuando quiero trasladarlo al mercado, ¿cuáles son los errores que se cometen? Porque entiendo que del mismo modo que tienes que involucrar a tus equipos, de alguna forma lo que tú lo presentes al cliente
de alguna forma también tiene que ser algo que él entienda y que no sea, no tiene que estar pensado a partir del cliente y para resolver problemas del cliente. No quiero tener un e-commerce a mi imagen y semejanza, o cómo construir un e-commerce a imagen y semejanza de mi cliente medio. Claro. Pueden haber varios errores, pero el principal o el más importante a evitar es el café para todos, ¿vale? Si yo salgo con un e-commerce B2B para profesional, tengo que pensar realmente que yo no tengo un solo tipo de cliente, yo tengo muchas tipologías de cliente, ya sea por tamaño, ya sea por tipo de producto que me compran, ya sea por qué tantas veces me compran al año, porque es un cliente nuevo, porque es un cliente fidelizado. Tenemos que conseguir que esa experiencia digital, ese canal digital que complementa, no sustituye, complementa al canal más físico, más tradicional, esa experiencia aporte, y solo lo vas a conseguir si eres capaz de personalizar. La personalización, y no es imposible, si eres capaz de tener una trazabilidad de qué está haciendo el cliente. Como comentaba Tony antes, Vale. ¿no? Tengo que conocer muy bien al cliente. ¿Y cómo lo conoces? Porque tienes un back, tienes un RP con todos los pedidos, todo el histórico, pero también tienes un front digital que te está permitiendo ver dónde está navegando, qué está viendo, por qué fichas se ha descargado, y con eso poder entregar una experiencia que sea diferente la tuya que la mía, y eso va a hacer que ese cliente, no todo el mundo se va a mover, no podemos forzar a la gente a moverse de canal, pero los que quieran y los que lo hagan, que sea un éxito, ¿vale? Que no sea que lo pruebo, no me ha gustado, nunca más, porque eso es verdad, ¿eh? Si lo pruebo y no me gusta, automáticamente va a ser difícil que lo vuelva a probar. Si no lo he hay, probado, hay un riesgo grande, entonces sí, hay que sí. hacer la cosa Hay que hacerlo poco bien. a poco, como se comentaba. Igual no ir a todo, empezar con un tipo de cliente, un tipo de experiencia, pero sobre todo que no sea un café para todos, porque es ahí donde el cliente entra y dice, pero estoy viendo productos que no me interesan, o para qué cuando voy a la home siempre me hablas de no sé, ladrillos, ¿no? Y yo nunca compro ladrillos. ¿Estoy en la empresa correcta o me entiende esta empresa a mí? Porque yo cuando lo hacía con el comercial sabía quién era yo, y nunca jamás me ha preguntado sobre unos nuevos ladrillos que hemos... Pues yo no compro ladrillos, es un ejemplo, ¿no? Porque soy un instalador, soy un... lo que sea. Hay una variable de la digitalización que Agustín también me han dicho que es experto en ello, que es, ya no tiene que ver tanto con la operativa de la empresa, que es utilizar la tecnología para comunicar en tu entorno, ¿no? En esto cuéntanos un poco tu experiencia, porque, bueno, ha traspasado, ha ido teniendo eco. Bueno, a ver, estamos hablando de las redes sociales. Experiencia, ¿no? Y retorno, sí, efectivamente, Sí. toda la parte de comunicación en redes. Pues eso fue casi anecdótico, porque empecé en LinkedIn hace unos años y empecé a meter contenido de inquietudes que yo tenía y que viví en ese momento y sigo viviendo, y voy metiendo artículos de cosas que creo que son buenas para el sector, unas críticas y otras no tan críticas, claro. Y bueno, pues he ido creciendo a nivel de seguidores, he conocido a gente muy interesante. A veces me han preguntado con qué objetivo. Pues con ninguno. Pero con el objetivo de aportar valor desde una simple posición. Creo que, como otros muchos que hay, aportan un contenido muy interesante. Y bueno, sí es verdad que he conocido instaladores después del contenido, pero ha sido de manera indirecta. No es un objetivo mío de que necesito buscar clientes y voy a ver si por ahí. No. Pero sí que es verdad que indirectamente he conocido a profesionales cualificados y muy cualificados, tanto de nuestro sector como de otros sectores, que bueno, que nos vamos retroalimentando con la información de redes, que es muy importante, y te da esa permeabilidad de poder llegar a muchos clientes o futuros profesionales que compartimos muchas inquietudes, y eso también es una manera de seguir mejorando, ¿no? Porque las redes bien utilizadas son un potencial muy importante. Y bueno, yo voy a seguir... ¿Tuvieras que dar un consejo de cómo utilizar bien una red? Antes de escribir tienes que pensar, porque desde el calentón nunca sale nada bien, y tienes que pensar un poco bueno, depende del objetivo que tenga cada uno. A ver, el objetivo mío es dignificar el sector. Yo tengo una obsesión que es dignificar el sector. Y todo lo que sea bueno para mí, también seguro que es bueno para otros. O sea, yo el tema de la competencia,
mirarnos mal y todo eso a mí no me va. Entonces yo creo que lo que hay que pensar es en positivo para el sector y si la información que puedo trasladar es bueno para que otro la coja y la pueda implementar, pues yo encantado. Yo creo que el enriquecimiento hace crecer a todos. Correcto, sí, y es un reto para todos. Y yo a la competencia, hay muy buena competencia. Y bueno, los que no lo quieran ver así, pues bueno, no pasa nada. Cada uno que haga el camino que quiera. Y en vuestro caso, Tony, por el modelo de negocio hay otro elemento que entiendo que tendrá que ver con la digitalización, y si no me corriges, que es la dimensión del proyecto visual, ¿no? Que es muy importante en proyectos de valor añadido, cocinas, proyectos de interiorismo, que vosotros lo trabajáis. ¿Hay herramientas suficientes donde ese resultado final sea rápido, operativo y real? ¿Es real desde el punto de vista de que se corresponde con mi referencia, con tal? ¿O bueno, estamos todavía...? No sé, esta parte, o sea, sí que es verdad que nuestro marketing se enfoca mucho en toda esta parte, ¿no? más de diseño y todo, pues nuestras comunicaciones en redes van muy por ahí, a pesar de que hacemos otras muchas cosas, pero bueno, en cuanto a todo este tema de la comunicación, no te sabría decir, porque al final son servicios normalmente que tenemos un poco externalizados, con gente, profesionales ya mucho más encarados en la parte de diseño. Están más customizados con el cliente, ¿no? Esa parte de... Efectivamente. Y ahí ya para ir acabando, que me comenta Rocío, que estamos... si tuvierais que sintetizar no sé, de 1 a 3 palabras, elegir el número que queráis, ¿qué implica para vosotros la digitalización? ¿O qué debiera implicar? O si quieres lo hacemos así, ¿qué debiera implicar, ¿no? En tu parte, Santi, como experto, para una empresa media de lo que sea la distribución profesional, y vosotros como agentes del cambio, que lo vivís en primera persona, pues también resumir en 1 o 3 palabras cuál sería si tuviera que exprimir la última gota del zumo de naranja, pues esta gota es la fundamental, ¿no? Cuando empieces un proyecto de digitalización, no sé qué. Bueno, empiezo ya que te estoy mirando, empiezo por aquí, sí, Santi, estaba pensando el recorrido. de acuerdo. Yo creo que la conclusión y el reto que tenéis ahora mismo es tener una cartera de clientes dividida. Una cartera de clientes, no voy a decir mitad a mitad, no sé qué porcentaje, pero sí, hay clientes que esperan de vosotros esa digitalización y hay clientes que no la esperan. Y no podéis escoger a una u otra, y hay que convivir. Y yo creo que es el reto mayor, y no quedarse sin una o sin la otra, ¿vale? No eliminar el canal físico, no, eso es una locura. Pero es tan locura eso como decir, no, yo me quedo donde estoy y no quiero hacer nada digitalmente en cuanto a relación con los clientes. Porque sí hay una parte de tus clientes que te van a demandar o que esperan de eso, y si tú no se lo das, pues se lo va a dar otros, obviamente, ¿no? Sí, para mí en 1 o 2 palabras primera sería compromiso por querer mejorar, y la segunda, que es una realidad, o sea que no te puedes hacer lo que quieras, pero que es una realidad. Sí, le puedes dar la espalda, a veces pues perfecto, hacemos la estrategia de la avestruz. Pero es una realidad, eso es así. Cuando todo el mundo habla de esto, es una realidad. Y luego tercero, pues que esa realidad son resultados reales también. Pero no es que estamos vendiendo aquí irrealidades. La realidad es que la digitalización es más productividad, es más eficiencia, es más calidad en el trabajo, es mejor atención al cliente y mejores resultados. Me he pasado de las 3 palabras. Tony, yo lo resumiría en optimización. Al final, un poco, igual también por de formación profesional, siempre buscando mejorar procesos y al final tanto llegar a más clientes como mejorar en todos los procesos, satisfacción, todo al final, toda la digitalización te puede ayudar a todo eso, optimizando un poco los recursos que tienes de manera que puedas dar un mejor servicio a más gente y con un menor coste, digamos. Muy bien. O sea que al final es mejorar la empresa, sí o sí. Sin duda. Utilizar las palancas que hay para mejorar la empresa. Rocío.
Hoy hemos tenido un problemilla técnico y me he quedado sin micro. Y además, nada, siempre nos gusta finalizar. Vamos a intentar hacerlo muy rápido, eso sí, que no queremos que Tony pierda su avión. Nos gusta pediros para finalizar cada episodio pues alguna recomendación, ¿no? Si pensamos en un distribuidor, en este caso, que quiera seguir informándose sobre el tema de la digitalización, ver cómo puede empezar, seguir explorando opciones, alguna recomendación de una cuenta de LinkedIn o algún podcast que pueda escuchar para animarse y seguir aprendiendo sobre este tema. No sé si nos podéis dar alguna recomendación. ¿Alguien se anima? La verdad es que es una combinación, es difícil tener un solo podcast. Yo creo que a cada persona le va a gustar o le va a interesar más o menos. Me es difícil ahora mismo decirte tal persona, tal otra, ¿no? Pero es muy fácil encontrar en YouTube, por ejemplo, expertos. Y es la mejor recomendación que os puedo dar. No volverte loco estudiando y búscate el experto que a ti te caiga bien, que te dé la información que necesitas y síguelo. Yo sigo 1, 2, 3 como máximo y no con esos ya me hacen de filtro y ya me ayudan a encontrar la información que necesito, ¿no? Pero no me atrevería ahora a decirte a señalar a una persona en concreto, ¿no? Yo recomendaciones que... Seguirte a ti en LinkedIn. Por supuesto. Pero sobre todo que se rompa la barrera del miedo, porque yo creo que muchas personas o empresas están, digamos, absorbidas por el miedo ante esa realidad y les invade el miedo de la digitalización y procesos nuevos o cambio de metodología. Todo. El miedo creo que es el peor enemigo. Y bueno, buscar un buen colaborador que te ayude y que intente no cambiarte tu rutina del día a día, pero que te ayude a meter lo que la realidad nos está mandando, ¿no? Que es la digitalización, que al final es eso lo que hemos dicho: productividad, eficiencia, mejora de resultados, mejor satisfacción al cliente. O sea, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para que ese miedo que uno tiene al principio hay que romperlo. Y con romperlo, a lo mejor uno solo no es capaz y necesita ayuda exterior. Y hay que buscar un buen ayudante exterior. Tony, no sé. Nos comentabas antes de... Sí, ahora hay un podcast que bueno, por los temas que trata y por la gente que ha ido, que al final me han parecido muy cercanas, empresas muy parecidas a la nuestra, también igual porque muchas eran también de Mallorca como nosotros. Es un podcast que se llama El Garaje Tech y hablan pues mucho de esto de la digitalización de empresa tradicional. Después también todos los procesos de análisis de datos en pymes. Bueno, está muy bien. Lo que comentan es muy interesante y creo que puede ayudar a muchas empresas como nosotros del sector. Nos lo apuntamos. Y rápidamente, no sé si nos queréis lanzar algún órdago a quien queréis que invitemos para próximos episodios, alguien del sector que consideréis interesante, que pueda darnos su visión. Bueno, yo, por ejemplo, alguna empresa parecida a la nuestra que sí que ya haya tenido un proceso de digitalización, que ya haya llevado a cabo, que esté más avanzado de lo que hemos estado hablando hoy, que pueda contar un poco su experiencia, ¿no? Ya desde un punto de vista... Claro, al final esto está en continua evolución, pero igual que hayan tenido éxito en un proceso de transformación digital, como lo que hemos estado hablando todo este rato. Ya se hayan pasado esa pantalla, ¿no? Efectivamente. Tenemos que buscar a ver si conocéis. Sí, o si no también el otro lado. Y cuando digo el otro lado me refiero al lado del cliente. ¿Sí? Invitar a un usuario final a ver qué opina, porque a veces nos montamos nuestras historias en la cabeza y aquí el que compra es el que manda, ¿no? Yo creo que igual tener un podcast con un representante o dos del lado del final de la relación. El profesional, del lado profesional. Sí, igual sí. También estaría muy bien. No. Simplemente ya pues nos queda agradeceros que hayáis acudido a esta llamada, ¿no? Con gusto. Esperemos que hayáis estado a gusto y poder seguir aportando. Fantástico. Estamos haciendo más sobre temas de transformación digital y próximos episodios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.